Bueno, hoy arrancamos con otro universo. Ya no vamos a hablar más de clases, de cuadrados, de herencia, de implementación, de principios, ni de patrones, ni de nada de todo eso, sino que vamos a cambiar totalmente la forma de pensar. Vamos a empezar con otro paradigma. Como dijimos en la primera clase de paradigmas, no es que viene un paradigma a reemplazar al otro en este caso, sino que en general los distintos paradigmas resuelven distintos tipos de problemas. ¿Sí? Por ejemplo, el funcional se lleva muy bien con el orientado a objetos. ¿Sí? Hay otros que sí pueden colisionar más. Sí, pero van a ver que cuando hablamos de funcional vamos a ir a problemas más micro en comparación a los problemas que solemos resolver con los orientados a objetos. ¿Sí? Con orientados a objetos nosotros resolvemos sistemas enteros. Con esto vamos a resolver algoritmos. ¿Sí? Las siguientes clases, las siguientes 3 o 4, se van a parecer bastante más a algoritmos 2 que lo que veníamos viendo. ¿Sí? Ya no vamos a hablar de clases ni nada de eso, nos vamos a olvidar de todo lo relacionado a eso. Ahí le una cosa más, me olvidé. Que era súper importante y clave para probar el parcial. Como ya saben, el parcial 2 es sobre esto. ¿Sí? Vamos a tener, si vieron las clases del cuatrimestre pasado, no van a ser las mismas. ¿Sí? Vamos a arrancar con funcional, después vamos a hacer mucha más teoría de lo que hicimos el cuatrimestre pasado. De hecho van a ser 3 semanas más. Pero bueno, no les adelanto nada. Ahí está, tenía miedo, en un momento me dije, ¿puse la práctica o puse la teórica? Ahí está bien. ¿Qué es el paradigma funcional? ¿Sí? Nosotros vamos a usar un lenguaje en particular, que es Scala. Después en la práctica les justifico por qué elegimos Scala. Aún así, hay varios lenguajes. Si nosotros vamos a hablar igual en las teóricas de cosas generales de la programación funcional. Está bien, no en particular del lenguaje que vamos a usar nosotros. Bueno, es de los paradigmas que había mostrado Mati, me parece que fue la primera clase, es de los declarativos. ¿Sí? Yo digo qué es lo que quiero hacer y lo va a hacer. Para sorpresa de nadie, se centra en el concepto de funciones, ¿sí? Paradigma funcional. ¿Sí? Como vino, no me acuerdo quién dio la primera clase de objetos, me parece que yo. Pero como yo vine hace un mes y les dije que todo era objetos, a partir de ahora todas eran clases, a partir de ahora son todas funciones. ¿Sí? Todo lo vamos a pensar como si fueran funciones en lugar de objetos. ¿Sí? Todos sabemos lo que es una función, por eso tampoco ahondamos en qué compone una función. Pero es exactamente lo que ustedes conocen al día de hoy. Como todo es una función, los programas que vamos a hacer, ¿sí? No es más que una composición de funciones, ¿sí? Y aplicaciones de las mismas. Que tiene más similitud a algunos algoritmos que hicieron en algoritmos 2 o algoritmos 1. ¿Sí? ¿En qué se basa todo esto? ¿Cuál es el concepto teórico de todo esto? Es el cálculo lambda, que lo vamos a empezar a ver, me parece la semana que viene. ¿Sí? Que es como la base que especifica todo esto. Y algo súper importante que anula el examen, y no sé por qué está acá, pero o sea, es muy importante, por eso está acá, pero no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando. En funcional no usamos controles de flujo. ¿Sí? No usamos ni if ni for, ni while, ni do, ni todos los que se les ocurran. ¿Sí? No vamos a usar repetitivas, no vamos a usar if. ¿Sí? Eso era lo que sí decía. Si vamos a cambiar de paradigma, nosotros cuando vimos principios y buenas prácticas, ¿sí? Muchas de ellas, si bien eran para objetos, pueden ser extrapoladas a funcional y a otros paradigmas, ¿sí? Principalmente las buenas prácticas. Aunque muchas de esas ya las vieron en los algoritmos anteriores. Si cuando estamos pensando en programa con funcional ponemos un if, eso anula todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Un poco de historia. En el 36 se introduce el concepto de cálculo lambda. En el 60 se publica un paper en el cual se basa Lisp, que es el primer lenguaje que soporta el paradigma funcional.
Después, hasta el 90, hay un montón de lenguajes que se van creando orientados al paradigma funcional, pero ninguno tiene muchos usuarios como para darles relevancia. ¿Por qué? Porque cuando uno sería lenguaje, ¿no? Pero lenguajes hay miles en el mundo. Sí, nosotros podemos conocer 10, 20, podemos enumerar un montón, no sé si 20, quizás hasta menos de 10. Nosotros conocemos los que usan la gente. ¿Sí? En el 90, básicamente, se forma, como estamos acostumbrados en la ingeniería de software, un comité que dice, vamos a elegir uno para que sea el lenguaje funcional. Es decir, vamos a darle relevancia a uno, y eligieron Haskell. Si alguno, estoy seguro que no, pero si alguno vio el curso de funcional de los amigos de Exactas, lo dan con Haskell. Sin ir más lejos, el curso el de Diego también lo da con Haskell. ¿Sí? Que es un lenguaje que se utiliza. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que vamos a usar Scala, porque yo dije que soporta el paradigma funcional. Que es totalmente cierto. En general los lenguajes no soportan un paradigma. Scala tiene objetos también, por ejemplo. Pasa que tiene un montón de herramientas para funcionar. Java también soporta funcional. ¿Sí? Pero no tiene todas las herramientas que nosotros vamos a ver. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los lenguajes en general se empiezan basando en un paradigma y después crecen hacia otros. ¿Por qué? En general porque la gente quiere que los usen. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Python. Cuando yo aprendí Python, que no es muy lejos, o quizás sí, era Python 2.7, ¿sí? No recuerdo si es en 2.7 o en 2.6, no aceptaba funcional, era de objetos, y está todo bien con eso. Pero ¿qué pasa? En ese momento, el paradigma funcional estaba creciendo mucho. Entonces, los usuarios de Python, los programadores, sentían que les faltaban herramientas. Entonces, ¿qué hicieron los programadores de Python, que es open source? Agregaron funcional. Java hizo lo mismo, agregó funcional con el tiempo. En Java 8, por ejemplo, no acepta funcional. Me parece que en Java, a partir de Java 11, pasó a aceptarse, o sea, a ser válido. ¿Por qué no quieren que su lenguaje se caiga, ¿no? Java tiene su versión privada, la de Oracle tiene su versión pública, Python es todo open source. Y pues hay lenguajes que pueden hacer cualquier tipo de cosa como JavaScript, que evoluciona solo. Vamos a ver algunas características principales del paradigma funcional. ¿Sí? Todas y cada una de ellas han sido... Volví porque quiero conversar algo más. Todas de estas características han sido y van a ser preguntas de examen. Así como se los digo yo. Me olvidé que les iba a decir. Pero bueno. Bien. Tenemos 7 características. Bueno, como ya dijimos, nuestros programas en funcional van a ser ni más ni menos que composición de funciones y aplicación de las mismas. Todos sabemos lo que es una función, toma unos valores y retorna uno u otros. ¿Sí? Un programa puede definirse como una lista de definiciones de funciones, no es más que eso, y ejecutar un programa es evaluar las funciones siguiendo las bases establecidas en el cálculo de lambda, que lo vamos a ver la semana que viene. Básicamente son todas funciones. Estoy hablando un montón de cosas. Hay que decir esto y eso. Pero bueno. ¿Qué es una función pura? Que sí es un concepto que vamos a introducir en funcional. Básicamente es una función que no tiene efectos secundarios. ¿Sí? Acá lo pone como side effect. ¿Sí? No tiene efectos secundarios y un corolario de eso es que no usan datos por fuera del scope de su propia función, ¿sí? De su propio alcance. ¿Sí? Y obviamente son determinísticas, que también es un corolario de lo primero que no tiene efectos secundarios. ¿Sí? Estas tres cosas las tengo que poner si me preguntan qué es una función pura. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, este ejemplo es como mega trivial, ¿no? Pero tiene una entrada, hace algo por afuera y tiene una salida, no sería una función pura. ¿Qué sería una función pura, por ejemplo? Una función sumar que recibe dos números y devuelve uno nuevo. ¿No? Tipo, no hace más nada. ¿Qué side effects les parece que podría tener una función que le haría que no sea pura?
¿Saben lo que es determinístico? Es malísimo. O sea, yo dije una palabra clave y ninguno preguntó lo que era. Siempre da el mismo resultado. Perfecto, ahí está. Pero los que no son esos 2 o 3, ¿por qué me preguntaron? Es complicado el parcial así. Determinístico es que si yo le paso los mismos parámetros, en general, siempre voy a obtener los mismos resultados. ¿Sí? Nunca va a variar. ¿Qué cosas pueden hacer que una función no sea pura? ¿Qué puede tener que hace que no sea pura? Si por ejemplo por adentro modifico una lista y hicieron un side effect. No. ¿Y la lista de dónde salió? Por parámetros. Perfecto. Si recibe una lista por parámetro y la modifica, está teniendo un efecto colateral. Perfecto. ¿Qué más? Dentro de la función depende de un random. Pensé que nadie lo iba a decir. Bien. Depende de un random, no es determinístico. ¿Qué más? O depende de la fecha, ¿no? O lo que sea, algo que puede variar. Bueno, bien. Depende de la fecha. Igual es clásico el de random. ¿Qué más? Variables globales. Perfecto. Estamos yendo con el orden que lo fui pensando. Sí, si tenemos variables globales, justamente está usando, quizás no modifica algo por fuera del scope, pero está usando algo que sí está fuera de su alcance, que puede cambiar, entonces no va a terminar siendo determinístico. De hecho, el ejemplo que está acá, ahí, tiene una variable global que va por fuera de la función, porque incrementa el global en 1. Y acá está como la versión, recibe el total, le aumenta 1 y lo devuelve. ¿Es pura esta función? No, si lo sigue modificando. Está modificando el parámetro. Bien. Nos estamos introduciendo en escala. En escala, al ser funcional, si bien soporta variables que son mutables, nosotros vamos a usar todas variables inmutables. ¿Sí? Entonces, esto en realidad no está modificando el total, sino que acá es una copia del original y está devolviendo uno nuevo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque le está pasando el valor. Vieron que para pasar parámetros hay dos formas: por valor y por referencia. Cuando es por valor es literalmente una copia del valor, que es este caso. Cuando es por referencia es... ustedes no vieron punteros, pero es como es la dirección. Perfecto, es un puntero al objeto real. Y ahí sí estaríamos modificando. Por ejemplo, fuera de escala, cuando paso básicamente cualquier objeto que no es un escalar, un número, un texto, si un tipo de dato básico, siempre es por referencia. ¿Sí? En general, salvo en algunos lenguajes como Go, para los que hicieron con Martín, que te copia el objeto entero, en general todo es por referencia. ¿Estamos bien con funciones puras? ¿Sí? O sea, cualquier cosa que vaya a buscar hacer algo que pueda variar, ya no es pura. Sí, obvio. ¿La primera o la segunda? La segunda, porque en realidad está pasando un valor, está pasando el parámetro por valor. Esta en realidad, el total que se lo pasaron desde otro lugar, no está siendo pasado hasta acá por referencia, sino por valor. Es una copia. Tipo, si había un 7 acá, va a haber un 7 acá. Pero vos al sumar no le estás sumando al original que te pasaron, lo estás sumando a este nuevo. Pero en el caso de la lista, que también yo la tengo que me la pasan por parámetro y del otro lado y la modifico. Sí, ahí sí. El tema es así, o sea, ahí ya depende del lenguaje. ¿Sí? Es muy poco probable que la lista se pase por valor, que sería copiar la lista entera. En general las listas te pasan por referencia. O sea, te paso una lista y es la misma que te pasé yo, la que vas a usar vos. Si yo te paso una lista y vos usas la misma que yo y lo modificás, no es pura. Ahora, si sería una copia, por un tema del lenguaje, ahí sí. Como medio tricky ¿no? Y si después querés usar ese... Ya, estaba él y después como, sí. ¿Cómo sabemos si le están pasando una copia o no? Y tenés que conocer el lenguaje. Pero, Igual la gran mayoría de las veces, pero cuando son valores... Podríamos hacer, me preguntas si nosotros podríamos hacer eso sin problema, sin estar pensando que... Sí, obvio. Es que no lo van a modificar.
Cuando pasan un parámetro, esto lo vimos uno. Cuando pasan un parámetro por valor, que son la mayoría de las veces cuando trabajan con escalares, números, por ejemplo, siempre es por valor, tipo, nunca lo modificas. O sea, esta se hace una copia y tiene otra dirección de memoria del original. Cuando... Y la gran mayoría, por otro lado, la gran mayoría de los lenguajes, la verdad, la gran mayoría que conocí salvo Go, cualquier cosa que no sea un escalar, un tipo de dato básico, es por referencia. En Java, cuando pasan un objeto, una instancia de un objeto de un lado a otro, es la misma instancia. O no, la pueden modificar en otra función. Y cuando vuelve va a ser modificada. Una lista, lo mismo. O sea, merge sort, por ejemplo. Si merge sort necesita recibir la lista original, ¿para qué va a recibir una copia? ¿Sí? Ahí depende. Eso ocurre en casos. La verdad que sí. Pero bueno, depende si yo quiero que me haga un ordenamiento in place, o sea, del original, o me creo uno nuevo. Me quedo con el original y uno nuevo. En general la vida es mucho más sencilla, van a ver que no va a tener problema igual en este tipo de cosas. Sí, vos tenías una pregunta. Sí, si yo quiero hacer muchas operaciones con ese total, ¿cómo después de tener un montón de totales? ¿Cómo diferencio estos totales? No, lo que vas a hacer es, supongo que es una secuencia de pasos que le vas a aplicar a total, digámosle, que va a ser una función atrás de otra, que se van a ir pasando el resultado. Pero yo defino total arriba, 0, arranco en 0, y quiero hacer un montón de operaciones. Se Sí. le va a ir, y yo en todas le pongo total. Estoy pasando totales distintos, supuestamente. Si vos lo haces a funciones, distinto no. Le estás pasando el que valía en ese momento, pero va a crear una copia. A tu función no le va a llegar el original, la misma referencia. O sea, a ver. Vos tenés tu función principal, ¿no? Que vos decís total. Total, en la memoria, vale 7 y es esta, es la dirección 48. Cuando vos tenés tu función 1 que recibe total y se la pasás, acá lo que se hace, de vuelta, cuando se crea por valor, que es por default la mayoría de los lenguajes, ¿sí? Va a copiar ese total, lo va a poner en otro lugar, que es el 89. Y acá le va a llegar total, que en realidad es el 89, cuando acá es el 48. Entonces, acá hace lo que vos quieras, no vas a modificar esto. ¿Cómo deberías hacerlo? Depende del problema. O sea, puedes hacer todas las operaciones acá, pero si a vos te interesa hacer cosas intermedias, necesitas el valor, te pones, no sé, pones tipo total 1, F1 de total y haces lo mismo. Vamos a ver igual esto de hacer sucesivos pasos sobre lo mismo. ¿Sí? Igual en Scala tienen una ayuda que van a trabajar siempre con tipos de datos inmutables, inclusive listas. Las listas por definición en Scala son inmutables, entonces no van a poder modificarlas. Entonces es una ventaja para ustedes. Básicamente no pueden hacerlo mal, van a tener que pensarlo diferente nada más. Bien, bueno, está bien. ¿Qué beneficios tenemos de usar funciones puras más allá de paradigma funcional? Tenemos un montón, ¿sí? Primero, son fáciles de entender. Al no tener side effect y ser determinísticas, en general no va a tener nada muy raro. No va a ir a buscar datos a bases de datos ni nada que puede cambiar. Siempre devolver lo mismo. Obviamente, bueno, son fáciles de combinar entre sí, porque por lo mismo de esto es súper importante, son fáciles de testear, ¿sí? Yo sé que en algoritmos 2 a veces les exigen hacer test y a veces no. O sea, son fáciles de probar si están funcionando bien o no. No pueden variar, no tienen side effects. Como no tienen side effects, en general no usan nada externo que no sean los parámetros. Hasta estaría mal que lo usen. Entonces no hay que simular nada. Por ejemplo, si tuviera que usar un random o la fecha, debería ingeniármelas para en el test tener en cuenta la fecha. Se llama moquear. No es necesario, son súper fáciles de testear, ¿sí? Obviamente son fáciles de buguear, son fáciles de testear, son fáciles de paralizar, son idempotentes, por supuesto, bueno, son cacheables. El concepto teórico es memorizables, luego cuando trabajamos le decimos cacheables. Esto es súper importante en general. ¿Por qué?
Porque quizás mi función, ¿sí?, es costosa de ejecutar, ¿sí?, y la tengo que llamar muchas veces, con diferentes parámetros a veces y a veces con los mismos, ¿sí? Si mi función es costosa, supongamos que es cuadrática, que en general a eso lo llamamos que es muy costoso, ¿sí? Cada vez que la llame voy a tener un n cuadrado. Ahora, la primera vez que yo la llamo con un 4 y me devuelve 5, ¿sí?, y si yo la llamo con 7 me devuelve menos pi, cuando yo la llame con 4, ¿qué va a devolver? 5. Por más que lo llame 10 veces, siempre debe devolver 5 porque es pura. Siempre devuelve lo mismo, es determinística. ¿Qué pasa? Si a mí cada llamado me cuesta un montón y son determinísticas, y yo esto quizás lo tengo que hacer cada segundo con los mismos parámetros, no sé si es necesario llamar a la función todo el tiempo. Si siempre me debe devolver lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo... Hay una ruta acá. Si yo tengo una estructura de datos que me deja decir, guardar algo que conocemos como clave valor, ¿sí?, y decirle, che, cuando sea F4 no llames a la función, devuelve un 5 directamente. A esto yo lo llamo clave y a esto valor. Cuando sea F7 llama esto, devuelve menos pi, ¿sí? Me soluciona tener que llamar todo el tiempo porque es determinística, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Diccionario hash. ¿Qué es una caché? Sí. No, una pregunta. Sí. Lo de idempotente no. Termino esto y vamos con eso. ¿Está bien? Es un diccionario. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes un diccionario lo tienen en memoria, que está bárbaro. En general, la memoria no guardamos muchas cosas en memoria, más que nada cosas que puedan crecer. Y de esto yo lo voy llenando y va creciendo y va a quedar por siempre así. Hay una estructura de datos de arquitectura que es una caché que básicamente tiene esta estructura pero en un lugar separado, en una computadora diferente y solo se dedica a tener un cache. Entonces yo cada vez que necesito saber este valor le pregunto a la caché, che, dame el valor de la clave F4 y me da 5. Es igual que un diccionario, solo que está en otro lado en lugar de mi memoria RAM. La pongo en Amazon en un lugar muy lejos de mí. ¿Por qué quiero eso además? Porque en general yo no tengo mi programa funcionando en un lugar, yo lo tengo en N. No sé, 200 es algo razonable. Yo no quiero calcular 200 veces F4. Si yo lo guardo en una caché única, todos los servidores vamos a usar la misma caché. Cuando uno lo resuelva, ya va a quedar guardado eso. Eso es... Pero ahí tenés que fijarte si está guardado. obvio. Y entonces tenés que poner un if. Sí, pero igual, ojo, estamos hablando de los beneficios de las funciones puras, no cómo serían funcional. O sea, entiendo tu punto, igual tampoco así. O sea, se me ocurren varias formas de esquivar de if, y es lo que vamos a hacer después. Igual, ojo, no es que vamos a esquivar los if, sino vamos a tener problemas que no requieran condicionales. Vamos a vuelta, o sea, no es que de repente todos los problemas van a salir con funcional. Hay problemas que no y está todo bien. ¿Sí? Bien. Lo indepotente ahora lo hablamos. Bueno, ya charlamos de esto. Los datos vamos a decir que son inmutables. ¿Por qué vamos a decir? Porque Scala soporta que sean mutables, pero solo vamos a usar inmutables. Les conviene a ustedes, nos conviene a nosotros. Eso significa que una vez que creo el dato, su estado no cambia más. ¿Sí? Ojo con eso porque hay algunos nosotros estamos acostumbrados, no sé qué lenguajes trabajaron, pero por ejemplo hay lenguajes que les permiten tener algo que se llama esto, como variables constantes, que en general se llaman const, o no sé cómo se declara en cada lenguaje, y variables que varían, ¿no? Var, no sé, depende del lenguaje. Entonces yo puedo declarar mi variable como const y ya queda fijo y no lo puedo modificar, el compilador si es compilado me va a decir que no se puede, o lo puedo declarar como variable. ¿Qué pasa? En general esos lenguajes, cuando yo declaro como variable o como const, en general es una referencia a la estructura. Si yo declaro como const número 7, está todo bien, no se puede modificar ese 7.
¿no? Yo hago const n igual a 7. Ahora, si es una lista, por ejemplo, en la gran mayoría de los lenguajes, por más que yo la declare como const, como que es inmutable, en realidad lo que es inmutable es la referencia que tiene la variable hacia el objeto. ¿Qué significa esto? Que yo la lista la puedo modificar, porque la referencia que yo tengo a la lista no cambia. ¿Sí? Yo puedo agregar, sacar elementos sin ningún problema. Lo que yo no puedo hacer es asignar una lista nueva a esa variable que tengo const. ¿Sí? Y eso pasa en la gran mayoría de los lenguajes, tipo JavaScript o Python. O sea, de vuelta, yo tengo mi memoria. Si yo declaro, yo le pongo const n, const n igual a una lista, me va a crear una lista y me va a apuntar acá. Si yo le agrego un elemento, por cómo funcionan las listas, depende del lenguaje operativo, etc., pero lo vamos a hacer continuo. Si yo le agrego un elemento, en general lo que va a hacer es, va a mantener el g de acá y va a agregar el elemento 8, o el que yo quiera, abajo. Y va a tener una referencia acá. Si yo agrego otro elemento, lo va a seguir agregando y va a agregar referencias, ¿no? Estoy haciendo una lista enlazada. La referencia de n no cambió, sigue siendo al head de la lista. Sigue siendo, por eso es válido, porque lo que me dice const es que la referencia de n, ¿sí?, en caso que no sea un valor escalar, no va a cambiar. Y eso es verdad. Ahora, ¿qué va a pasar en escala? Cuando decimos que los valores son inmutables, son inmutables. Esto no va a pasar. Cuando yo creo una lista, no le puedo agregar más nada. ¿Sí? Escala mismo no me va a dejar. Yo no me tengo que preocupar por eso. Hay funciones que nos permiten agregar, por ejemplo, elementos a listas, por supuesto, pero en realidad no son más que funciones que crean una lista nueva, agregan un elemento y la devuelven. ¿Sí? Todos los datos van a ser inmutables de verdad. No va a pasar esto. ¿Sí? Literalmente son siempre nuevos. Como son todos inmutables, las funciones no pueden modificar datos recibidos por parámetro. Como vimos, el total en realidad está creando uno nuevo y está devolviéndolo. Obviamente los valores que devuelven las funciones están ubicados en otras ubicaciones de memoria, como vimos con total. ¿Sí? Hasta acá hay algunas cosas que son más difíciles de las que son, porque el lenguaje mismo nos va a ayudar a que no nos equivoquemos. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. Ahora preguntamos qué es una función pura y un ejemplo de una pura y una impura. Tipo parcial del cuatrienio anterior. Bueno. ¿Qué beneficios tenemos de usar datos inmutables? Bueno, matemáticos, sobre concurrencia y sobre data pipelines. ¿No conocen al menos estas dos, o no? Bueno, vamos a explicarlo. Por más que ahora así se los puedo preguntar en el examen. ¿Por qué es un beneficio de usar datos inmutables cuando tenemos sistemas concurrentes? Si son sistemas concurrentes, son sistemas que están trabajando en paralelo, manejando los mismos datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema suelo tener cuando yo tengo dos sistemas o el mismo sistema copiado, en general es el mismo sistema copiado, laburando, por ejemplo, sobre la misma base de datos? ¿Sí? Vamos a tener problemas de concurrencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una base de datos de alumnos y tengo dos sistemas en simultáneo. Y uno quiere eliminar a un alumno y otro quiere obtenerlo al mismo tiempo. ¿Qué hacemos? No tiene solución. Cuando ocurren concurrentes, lo ven cómo se hace. Pero es un problema. Están manejando sobre el mismo dato. Los dos quieren acceder de distintas formas, uno para eliminar y uno para obtener, al mismo dato. Ahora, si decimos que los datos son inmutables... No lo puedes hacer. ¿Cómo? No puedes cambiar. No lo puedes borrar tampoco. No lo puedes borrar. En mis ejemplos no lo puedes borrar. Pero cualquier otro ejemplo, supongamos que trabajan sobre el mismo número, ¿no? O sobre la misma calle. No les va a pasar este problema. Más allá que no lo pueden borrar, digamos modificar si quieren, que tampoco. Siempre van a trabajar con números diferentes, pues si son inmutables y son únicos. ¿Sí? ¿Qué es un pipeline? Y esto sí lo vamos a hablar. Es básicamente, la traducción es es como conexión de tuberías.
¿sí? Básicamente son, como había dicho el compañero al principio, un pipeline es una función que se llama, un ciclo de funciones que se van llamando una a otra. Tipo, llama F1 con unos parámetros, el resultado de F1 son los parámetros de F2, ¿sí? Luego de F2, con los resultados de esto se llama F3 y así. ¿Está bien? En la práctica vamos a ver ejemplos de estos y es algo que seguro van a hacer, ¿sí? Porque esto es súper poderoso y está buenísimo, me encanta, porque JavaScript se usa todo el tiempo. Pero es súper claro el código, ¿sí? O sea, con los parámetros, con la devolución de este, así como está, se lo paso a F2. Cuando termine F2, lo que me dé F2 se lo paso a F3, y así. ¿Cuándo vamos a usar esto? Con listas. Cuando quiera hacerle varias cosas a una lista, filtrar, agregar, mapear, vamos a hacer este tipo de cosas. Que obviamente son inmutables. ¿Qué me garantiza eso? Que todos los datos son nuevos y no se modifican entre sí. Por más que yo labure con listas, yo sé que si le paso una lista acá, la que devuelvo acá no es la original, ¿sí? Es una nueva. Bien. Están en inglés en los comentarios. ¿Qué pasa también? ¿Cómo se llama este caso que comenté como dato de color? Esto de ¿qué pasa si yo quiero acceder al mismo dato al mismo tiempo? Se llama race condition o condición de carrera. Básicamente el que llegue primero es el que va a poder resolverse. Por ejemplo, yo tengo ese dato, si lo quiero eliminar y obtener, es muy poco improbable que literalmente sea al mismo tiempo. Alguno va a llegar primero. Alguno va a llegar primero a la carrera. Ese va a poder ejecutarse y el segundo no sé qué va a pasar. De ahí depende de cómo yo lo maneje. Es un problema súper complejo en computación y súper difícil de detectar. Si voy a decir algo más o no sé. Bueno, vamos a ver funciones de primera clase, ¿sí? Las funciones en paradigma funcional no son más que un tipo de dato más, ¿sí? Yo lo puedo almacenar en una variable, pueden ser pasados como argumentos y pueden ser devueltas por otra función, ¿sí? Es un componente que seguramente ya lo usaron en algoritmos 2 o algoritmos 1. Recibir una función por parámetro, devolverla. Bueno, así es tratar a las funciones de primera clase, ¿sí? Esto es súper poderoso, que mis funciones pasan a ser de primera clase, porque, por ejemplo, yo puedo definir funciones dentro de otras. Obviamente no lo charlamos, pero ya empezamos a laburar en escala, ¿no? Ya cambió, ya no vemos más int o string. Bueno, acá sí, pero cambia bastante la sintaxis. Por ejemplo, yo tengo el main, que es una función, recibe como parámetro args, igual que un montón de lenguajes, y defino dos funciones, cuadrado y cubo. Cuadrado recibe un entero, devuelve un entero y devuelve ese número por sí mismo. Cubo hace lo mismo, pero 3 veces. Yo puedo tener una variable f que asigno cuadrado, ¿sí? Porque acá yo puedo, y esto no se podía en otros lenguajes, asignar funciones a una variable. Es un tipo de dato más. La puedo llamar a la variable, ¿sí? Fíjense que acá yo no hago cuadrado 2, hago f2, porque es una función. Como esta es variable, no es inmutable, es mutable, puedo reasignarle otra función y volver a llamarla. ¿Está bien? Nada muy complejo, esto de primera clase. Vamos a introducir igual, en esto que vamos a decir que son funciones de primera clase, un concepto que sí está en lenguajes modernos en general, que son funciones lambda, o mejor conocidas como funciones anónimas. Así que básicamente son funciones que no tienen nombre. Sí, fíjense que hay dos formas de declarar funciones. En este caso con la palabra def, que es, le voy a definir una función, pero acá asignan a una variable que es inmutable, que es cuadrado,
¿Sí? Una función, esto es una función, solo que no tiene nombre. Cuadrado no es el nombre de la función, es el nombre de una variable. Está bien que no es lo mismo. ¿Cómo se crean las funciones lambda en los lenguajes en general? Son así. Básicamente, parámetros, flechita, cuerpo de la función. Pueden tener más de una línea las anónimas. ¿Sí? De hecho, diría que la gran mayoría de las veces se usan anónimas. Yo uso anónimas casi siempre. Y el código es exactamente igual. Yo puedo usar una función anónima o no de la misma forma. ¿Sí? Cuando no era anónima, yo la podía invocar con su nombre. No hacía falta que le asigne una variable. ¿Sí? Yo en el anterior caso, yo tenía cuadrado, puedo invocarla con cuadrado 2. Eso es válido. Ahora yo dependo de esta variable. ¿Sí? No puedo perderme esta variable, porque pierdo mi función que estaba dentro. O sea, sería una desventaja. ¿Sí? Ahora tengo como una opción menos. ¿Por qué piensan que es útil esto entonces? ¿Por qué les digo que se usa? No es algo teórico. Si en realidad declarar funciones me da más ventajas. ¿Cuándo es bueno esto? ¿O me sirve? Bueno, quizás la función la necesito solo para esa parte y no necesito declararla. Bien, en general uso funciones anónimas cuando me interesa para una porción muy pequeña de código, en general de una línea. No pierdo el tiempo poniéndole el nombre. Tipo, no tiene sentido si va a ser de una línea. Vamos a ver un montón de ejemplos, pero lo vamos a usar todo el tiempo. Sí. Esto es súper poderoso porque me permite, por ejemplo, si una función recibe otra función por parámetro, que es algo que lo van a hacer todas las nuestras, ¿sí? Yo poder definir adentro de los parámetros la función, ¿sí? En lugar de pasarle un 2 y un 3, yo puedo pasarle la función directamente, tipo esa, tipo n por n, ¿sí? Entonces yo tengo una función anónima que se la estoy pasando a otra. No necesité ni ponerle nombre ni nada. Para esto lo vamos a usar. Bien, ¿qué beneficios tenemos de usar funciones de primera clase? Bueno, permite realizar generalizaciones al momento de aplicar funciones, ¿está bien? Permiten guardar funciones dentro de estructuras de datos, ¿sí? Que es algo que ya venían haciendo, como pueden ser diccionarios o listas. Esto, en general, les resuelve el problema que es ODN en OD1. Ahora lo charlamos. Y nos permite introducir otros conceptos de paradigma funcional que vamos a ver. Funciones de orden superior lo vamos a ver ahora, composición de funciones también lo vamos a ver, pero ya lo saben. Currying y evaluación parcial. ¿Sí? Acá. Cuando ustedes hacen un programa, en general, tienen tipo, no sé, una lista de comandos, ¿sí? Que el usuario puede introducir escribiendo. Entonces, en general, ¿qué hacen? If comando igual un string, tipo, no sé, entrar, hacer esto. Else if comando es esto, hacer otro. Es que en el mejor de los casos, está bien que lo hagan, lo hacen con funciones auxiliares, ¿no? El entrar es una función auxiliar, el siguiente comando es otra función auxiliar, entonces tienen un if grande con funciones adentro, ¿no? Eso hicieron en Algoritmos 1. En Algoritmos 2, quizás se lo exigieron, quizás no. Cuando nosotros podemos pasar a usar diccionarios, podemos hacer algo mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con ese programa de los if? Es ODN. O sea, depende de la cantidad de comandos para ejecutarse, siendo n la cantidad de comandos. En el peor de los casos, termina hasta el último else if. Con esto, si yo uso diccionarios y tengo como clave el comando y como valor la función, paso a 0 de 1. ¿Sí? Esto en algunos parciales lo venía bien. Por eso es súper poderoso. ¿Sí? En general los diccionarios combinados con esto nos permiten hacer un montón de cosas en OD1. Vamos a ver funciones de orden superior. Bien, esto es como súper teórico. Para ser una función de orden superior tiene que cumplir al menos alguna de las siguientes condiciones. Recibir una o más funciones como parámetros o devolver una función.
Ya está, eso es todo. Así lo escriben en el parcial y ahora vemos un ejemplo y ponen ese. Por ejemplo, la función filtrar, ¿sí?, recibe una lista y una función. Obviamente nosotros no tenemos contexto de este filtrar, pero básicamente, ¿qué supongo que nos va a dar la función? Que cuando la función devuelva true, que cuando yo le pase cada elemento de la lista y me devuelva true, ese elemento se tiene que quedar, y cuando me devuelva false, lo tengo que filtrar. Por eso, ¿por qué lo supongo? Porque la lista es de enteros y la función está definida con que recibe un entero y devuelve un booleano. ¿Sí? Todos en algoritmos 2 hicieron listas con iteradores, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo. Esa función corresponde a la misma que hicieron ahí. ¿Qué es esto que no se entiende nada? Para mí es lo más complejo que tiene Scala, pero es súper poderoso, que tiene que ver con matches. Pero lo vamos a ver en la práctica igual. No nos tenemos que matar por entender esto ahora. Sí, entender que está recibiendo una función. Yo obviamente asumo que todos cursamos algoritmos 1 y algoritmos 2. O sea, por eso hablo así como están. La función esta main, fíjense que define spar, que lo define como función anónima, recibe un entero y devuelve si el número módulo 2 es 0. Define una lista y a filtrar le pasa la lista y esa función y guarda el resultado en una variable. Esta función es de orden superior. ¿Por qué? Porque recibe una función. Main, ¿es de orden superior? No. ¿Por qué? No recibe y no devuelve. Bien, es súper fácil este concepto. Bien. En general las de orden superior tienden a ser más de lo primero, más a recibir que a devolver. Pero puede pasar que también que devuelvan, es común. Lo repito, esto de los cases no lo vamos a ver ahora, es una forma de iterar con funcional. Sí. Vamos a tener funciones de orden superior que vamos a usar todo el tiempo. ¿Sí? List me crea una lista. ¿Es de orden superior? Devuelve una lista. Sí, es verdad. ¿Pero es de orden superior? ¿Por qué no? Sin miedo. No recibe una función. No recibe una función, recibe en este caso números. Perfecto. ¿Y la otra condición cuál era? ¿Qué devuelve? ¿Devuelve una función? No, una lista. No es de orden superior. Ganamos. Tenemos la función map. ¿Qué hace la función map? Mapea, eso lo vamos a decir un montón, cada uno de los valores, ¿sí?, de la lista a esta función. Dicho de otra forma, va a aplicarle a cada elemento la función y va a crear una lista con el resultado de aplicar la función a cada elemento. Lo vemos rápido porque map me interesa un montón. Sostenemos la lista de ahí de ejemplo 1, 2, 3 y 4. Si yo le aplico map pasándole esto que dijo el compañero, que era una función, que en este caso hace por 2, lo que me va a devolver es 2, 4, 6 y 8. Es aplicar la función a cada elemento de la lista. Obviamente la lista resultante va a tener la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Map no elimina nada. De hecho, a ver, yo acá, olvidémonos de escala, hagámoslo genérico, más allá de funcional. Yo a map le puedo pasar funciones que modifiquen la lista, ¿no? O sea, poder se puede en cualquier lenguaje, no sé, Java, JavaScript. Ahora es una pésima práctica. ¿Por qué? Porque es una pésima práctica cuando yo itero una lista, cambiarle la cantidad de elementos. ¿Sí? Porque ahí ya dependemos de cómo funciona el for, por ejemplo, para saber en qué elemento está parado. O sea, yo estoy parado en un elemento, lo elimino. En la siguiente iteración, ¿dónde voy a estar? ¿En el siguiente o en el anterior? O sea, es confuso. Por eso no es una buena práctica modificar listas cuando las estoy recorriendo. El filter, que es como el segundo que vamos a usar,
ya lo charlamos, vimos filtro, pero es exactamente lo mismo. Va a recibir esta función y va a filtrar los que no lo cumplan. ¿Sí? Entonces, en este caso va a agarrar esta función y va a ir uno por uno. Este es par, le aplica la función, ¿no? No. Entonces no hace nada. Este es par, sí, listo. Este es par, no. Este sí, listo. La longitud del vector resultante es igual o menor al original. ¿Sí? O sea, filter saca elementos. Y estos dos los vemos en la práctica después porque son bastante más complicados. Pero esto lo vamos a usar todo el tiempo con funcional. Bueno, ¿cuántas quedan? Bien. Composición de funciones. No hay mucho que ver acá. Ustedes lo conocen como GOF, ¿sí? Porque así lo vemos en análisis. Pero es básicamente llamar una función adentro de la otra, ¿sí? No es más que eso. Es similar al concepto de composición de funciones, es lo mismo, ¿sí? Pero es, como dijimos, como era el pipeline. El resultado de f, o sea, cuando yo hago g de f de x, le paso x. Al aplicarle f, el resultado de eso se le pasa a g directo, sin intermediarios y sin hacerle nada en el medio. ¿Qué es lo que vimos que pasaba en el pipeline? ¿Sí? Está bien. De vuelta, para que sea composición de funciones, los parámetros de una son sí o sí los resultados del anterior. En general es un resultado que es el parámetro de la siguiente. Bien. Tenemos cuadrado, que es una función anónima, resta, que es una función anónima, y tenemos diferencia de cuadrados, ¿sí? Que lo que hace es, recibe un entero, otro entero, y aplica la resta de otras dos funciones. ¿Es composición de funciones? Sí. Nada muy mágico y nada que seguramente no hayan hecho ya. Bueno. Levante la mano quien sabe algo de recursividad. Dale, levante la mano. Perfecto, no esperaba menos, porque contenido obligatorio de algoritmos 2. Y en otro momento hemos tenido problemas con eso. Básicamente, ¿cuándo sabemos que una función es recursiva? Cuando se llama a sí misma, que esa es la definición clásica, ¿no? Después hay distintos tipos de recursividades, ¿no? Si yo tengo A que llama a B y B llama A, ahí ya se complica mucho más. Pero en general vamos a usar funciones recursivas que se llaman a sí mismas una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta caso base. No van a correr por siempre porque, no sé, nos da... ¿Qué nos da? ¿Cómo se llama Python? Python tiene un límite de bastante. Hay lenguajes que tienen un límite de recursividad, que a veces se lo tienen que mover. Está bien que lo tengan, porque se defienden a sí mismos. Otros no, y la pasamos mal. ¿Por qué vamos a usar la recursividad y por qué va a ser tan importante? Y ahora van a decir, no, pero si a mí me costó un montón la recursividad, porque es la forma que vamos a usar, una de las formas que vamos a usar para no tener condiciones de control como el for o el while o el do. Así vamos a recorrer los elementos de una lista, por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Pero lo vamos a usar todo el tiempo. Bien, tenemos, y ahora vamos a intentar entender, estamos perfectos. Vamos a intentar entender un poco el match. Tenemos una función que no es anónima, está definida como nos gusta siempre, se llama suma, recibe una lista que es de tipo list, de tipo entero, ¿sí? Y devuelve un entero, ¿sí? Ahora en la práctica vamos a hacer lo que no dijimos que íbamos a hacer, que es ver el lenguaje Scala, ¿sí? No lo vamos a ver en super mega detenimiento exactamente cómo funciona en cada paso, como hicieron en algoritmos 1, pero lo vamos a hacer. Digo, yo le estoy diciendo la sintaxis, estoy asumiendo que saben Scala, pero lo vamos a ver.
No se tienen que preocupar por eso. ¿Qué es lo que devuelve suma? Le aplica la función match, o la función o el operador match en realidad, a lista. ¿Que cómo funciona el match? El match lo pueden entender inicialmente como si fuera un switch, ¿sí? Que ese sí lo conocen todos, que le dijeron que nunca lo usen y no les mintieron, es verdad, no lo usen nunca. Y va a intentar matchear con alguno de los casos, ¿sí? Entonces te dice, si el caso es nil, ¿caso de qué? De lista. Si la lista es nil, que es como sería el null, ¿sí? Hace esto, retorna 0. Si no es este caso, irá al siguiente. Y hace esto rarísimo que lo voy a poner más grande, que esto sí nunca lo había visto. Hace esto. ¿Por qué se escribe así? Lo vamos a ver en la práctica, me parece que el viernes que viene. Pero ¿qué es esto básicamente? Es decir, separame lo que está acá, una lista o la estructura que sea, obviamente no todas las estructuras soportan esto, pero en este caso una lista, separámelo en dos. Déjame el primer elemento por un lado y todo el resto por el otro. Si esta es la lista, este es n, esto es ns. ¿Está bien? Entonces le voy a decir, el caso que lista machee con esta estructura, o sea, vos puedas hacer esto, retorna esto, que es n, el primer elemento, sumándole la misma función, pasándole ns. Entonces la primera vez me va a guardar el primer elemento, me va a dejar 1 más suma de 2, 3 y 4. La segunda vez me va a dejar, claro, dejar 2 más suma de, 3, 4. Bueno, y así. Entonces así, al final, de forma recursiva, estoy sumando. Básicamente estoy recorriéndolos. Esto tiene un problema, ¿no? ¿Qué problema tiene esto? Puntualmente esto que estamos haciendo, esta función. ¿Cómo suman en general una lista de... olvidándonos de esto, ¿cómo suman una lista de elementos para obtener la suma de todos? Y lo iterás y ¿qué haces con eso? O sea, tenés una variable y acumulador y le vas sumando eso. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Estamos haciendo eso? ¿Cómo? Estás creando listas nuevas. Estoy creando... Por cómo funciona Scala, en realidad no es una lista nueva. Ahora lo charlamos la semana que viene, el viernes. Pero más allá de eso, este numerito lo estoy sacando y en cada llamada recursiva me queda esperando a la siguiente. Y cuando vuelva, este 1 lo voy a usar. Entonces, al final del día, cuando vuelva todo, me va a quedar 1 más 2 más 3 más 4. Mientras yo hice toda la recursividad, que fui creando esto, este lo tuve siempre en memoria. Este también, así. Entonces así estoy usando un montón de memoria. Bueno, un montón. Pero estoy usando más memoria que cuando tengo el acumulador. Sí, eso de N. ¿De memoria? Sí. Bueno, podría hacerlo de 1. Hay una forma de hacerlo de 1. La vamos a ver en unas diapositivas. Pero bueno. Así recorremos esto. ¿Qué pasa con el match? En el switch, todos los lenguajes, ¿sí? Ustedes en el case le ponen una constante. No le pueden pasar algo variable. ¿No? Le tienen que pasar algo constante. Acá le pueden pasar funciones, ¿sí? Y le podemos hasta agregar condicionales. Pero lo vamos a ver después. Bueno, acá la complicó. Pero básicamente, ¿qué es lo que dice? Tenemos la función filtrar, recibe una lista y la función para filtrar. Y devuelve una lista. ¿Qué es lo que dice? El primer caso, que es el caso base, si es nulo, ¿qué cuándo es nulo? Cuando la lista en el paso anterior era esto. Porque esto es n y esto es ns. Entonces, como yo le paso suma en el anterior ns, esto es nil, la siguiente es nil. O sea, con un elemento lo puede separar en dos. Si no tuviera elementos, no puede.
Entonces lo que dice acá es, bueno, si es nil, devolver lista vacía. Si es, acá es x y xs, los nombres que yo le pongo acá, antes era n y ns. Es anecdótico, O sea, pueden ponerle José y Pepe y es lo mismo, no cambia nada. Pero acá dice, en el caso que sea xxs, o sea que vos lo podés separar, tenés un elemento al menos, y hay un if, f de x es verdadero, entonces hace esto. Que básicamente lo paso acá, es x de filtrar xs f. Básicamente, si es verdadero fx, habíamos dicho que teníamos que dejarlo en la lista. Entonces lo que está diciendo es, devolvelo creando una lista nueva. Que es, pone x en el primer lugar de esa lista nueva y el resto llenala con lo que te vuelva a filtrar. Que sé que es poderoso, ¿no? Porque va para los dos lados, esto de separar. Ahora lo estamos uniendo. En el caso que sea falso, que acá no hace falta poner if not, porque si no entró en este, va a entrar en este, llama a filtrar directamente. No hacemos eso, hacemos esto nada más. Y lo sacamos directamente. Esto que dijimos, los datos son inmutables. Esto así se crea una lista nueva en escala. Se agrega un elemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en escala son todas listas enlazadas, además. Entonces es posible hacer eso de forma rápida, que no de una. Escala mismo, vos habéis dicho, parece, que si no estaba modificando la lista. Escala mismo, si está creando nuevas listas. Nuevas listas, eso es. Escala se aprovecha de sí mismo justamente. Exactamente. Si dice, quizá me estoy adelantando, me parece, al viernes, pero bueno. Escala lo que dice es, sabe cuando termina y cuando arranca una lista. No es más que eso. Entonces, agregar un elemento no es más que a una lista que ya existía, o sea, agregar ese número en un lugar y mover el puntero del primero acá. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que puedo hacer esto. Entonces yo, cuando creo que tengo 5 listas, porque le voy agregando elementos, en realidad tengo la misma. Que llamémoslo lista, no. Ya no sé si lo podemos llamar lista, pero cuando yo agrego elementos, hago esto. Cuando yo hago esto, no es que ahora tengo una lista nueva que tiene xs y x. Lo único que hice fue a la lista de xs agregarle esta al principio, moverle al puntero. Que sabe que puede hacer esto porque sabe que xs es inmutable. Entonces nadie de afuera lo va a modificar. Es seguro hacer esto. Porque el problema de Go también funciona así. Por ejemplo, cuando trabajan con, ¿cómo se llama? Slices. ¿Qué pasa con los slices? Tienen que pensar si están trabajando con el slice o con el vector. Porque ahí sí pueden romperle a otro lo que está haciendo. ¿No? O sea, supongamos que xs yo después se lo paso a él y qué sé yo qué va a hacer él. Yo digo, pero yo estoy trabajando con mi función L, ¿no? Yo en cualquier lenguaje no le puedo pasar xs a cualquiera, porque me lo puede modificar. En este, yo lo puedo hacer, porque sé que no la va a poder modificar directamente. ¿Está bien? Entonces es totalmente seguro hacer esto que hace escala, cuando saca o agrega elementos. Cuando saca ya es mucho más difícil. Pero está súper optimizado. En memoria es la misma lista una y otra vez. Una pregunta. Sí, obvio. ¿No era que no había if? ¿Eh? ¿No era que no había if? No es una estructura condicional. Ok. Es más, no es una estructura condicional, se llama que es un guarda, una guarda. Está en la práctica. Por eso no paré. Bien, y tenemos por último, tenemos diferentes tipos de recursividad. Esta es la que vimos antes, que es la head, ¿sí? Y esta vamos a decir que es la tail. Y ahora vamos a ver por qué esta diferencia. Acá lo que hace es va recorriendo la lista, volvemos al caso de la suma por si no se ve. Cuando llegamos al final, o sea, me quedó nil, retornamos 0 y después sumamos todo. Acá la función recibe la lista, pero también recibe un acumulador, como charlábamos antes, que empieza en 0, porque escala soporta valor por defecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es nil, devolver el acumulador. Si no, separámelos entre n y ns y llamate a suma
pasándole la lista sin n, pero sumándole al acumulador n. Entonces yo en cada iteración voy sumando el valor n. Ya no me pasa como antes, que tengo, de hecho, a ver si está acá. No me pasa esto, sí que los resultados parciales tienen que vivir hasta el final en memoria, sino que tengo un acumulador, sí que se lo van a ir pasando. ¿Está bien? Esto se llama optimización de tail, de recursión de cola sería, ¿no? En español. Que básicamente cuando los resultados se van acumulando en las llamadas recursivas y no se van creando, no me los guardo para después. Y es una optimización que no es de escala. No es que escala vino así y me dio esta oportunidad. Es mía la que hice yo, ¿no? O sea, la que cuando yo lo programé. Ahí sí voy a decir algo súper importante, pero bueno, tan importante no es. ¿Esto qué significa? Que sí o sí siempre tengo que prestar atención a hacer esto en lugar del anterior y me guarda en memoria. Y no, o sea, la gran mayoría de los ingenieros viven su vida ingenieril sin conocer esto y viven bien en general, bueno, más o menos, pero se vive bien en general. Nunca tomamos esto, ser honesto. Ahora se me olvidan, ya es el ejercicio 2. Pero, no, con el 1 ya lo pensé que cuando lo sé. Pero es súper interesante porque una lista de 1, 2, 3, 4 no le cambia a nadie, pero si tengo infinitos números, que escala me permite tener listas infinitas, ¿sí? Que es algo que no todos los lenguajes me dejan. Si acá yo literalmente puedo tener una lista de elementos infinitos, ¿sí? Como el video, ¿vieron el video del hotel infinito? Sí. Está buenísimo. Bueno, puedo tener una lista infinito, ¿sí? Con esto me ahorro un montón. Bueno, me ahorro infinito, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Algunos de los conceptos que vimos son más difíciles que otros. Sobre lo que es escala lo vamos a ver ahora en la práctica también. Les doy un consejo, son los que vinieron.